Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de tutoriales. Esta vez vamos a estar creando a las partículas de por sí. No vamos a crear círculos ni nada de eso. O sea, sí, pero bueno, va a tener un significado de partícula en este caso. Porque recordemos que en el tutorial anterior vimos cómo setear el ambiente de Pygame y cómo dibujar cosas simples como líneas o círculos. Bueno, pero en este caso vamos a estar creando algo más, digamos, un paso más allá, que es crear el círculo, pero también añadirle algunas propiedades, como por ejemplo, eh, que el círculo sea, digamos, no sé, que tenga una masa, que tenga una posición inicial, que tenga, bueno, un radio también. La posición inicial la tenía, pero va a ser un poquito más profesional, digamos. Eh, Vamos a setear, como lo bueno en la clase pasada, el ambiente. Vamos a empezar de cero para recordar. Vamos a empezar diciendo que bueno, que queremos que el tamaño de la pantalla sea de 600 por 600. Definamos la screen como pygame.display.setMode. Pasamos el size. Ya tenemos creada la pantalla de 600 por 600. Vamos a crear algunos otros colores, por ejemplo white, que es RGB completamente lleno. Recordemos que esto es red, green and blue, y todo esto sería como el rango que puede abarcar cada color. 255 siendo el máximo, 0 siendo el mínimo. Por ejemplo, si yo fuera ahora a crear el red, debería ser RGB, o sea, esto es R, esto es G y esto es B, red, green and blue. Y acá debería ser completamente lleno, 255 completamente rojo, 0 de verde y 0 de azul. Entonces así creamos el rojo. Bien, hasta ahora nada nuevo. Vamos entonces a crear nuestro loop. Esto va a correr siempre porque siempre es verdad que running is true. Llenamos otra vez nuestra pantalla con blanco. Lo que habíamos hecho la otra vez era, bueno, ya que estamos, vamos a hacer un pygame.display.flip para que la pantalla de hecho sienta los cambios que estamos haciendo. Y lo que hemos hecho la otra vez era hacer un screen dot perdón, esto era un pygame.drop.circle, y acá le hemos pasado la surface, que es en este caso la pantalla, screen, el color que va a tener el círculo. Dijimos que era red. La posición la hemos definido 300-300. Y el radio podemos ponerle, no sé, 30. Y el ancho del círculo que sea 1. El grosor del círculo. Esto ya debería estar dándonos la pantalla con el respectivo. Bueno, acá el resto es screen. No, screen. Bien, la pantalla con el círculo dibujado. Ahora vamos a hacer esto de modo que utilizaremos programación orientada a objetos. Vamos a crear la clase. Bueno, acá nos faltó inicializar Pygame. Pygame.init. Esto es clave. Bien, o sea, vamos a obtener lo mismo, pero bueno, es un procedimiento estándar. Bueno, vamos a dejarlo por el momento. No le gustó que no hagamos nada ahí. Ahora no tenemos ese molesto círculo. Sí lo tenemos, pero bueno, no molesta. Bien, vamos a crear la clase partícula. Partícula, bien. La clase partícula va a ser, bueno, básicamente ese circulito que venimos dibujando, pero con cosas añadidas. Vamos a crear el constructor de la clase y vamos a llamarlo, y vamos a llamar todos los parámetros que necesitamos para crear la partícula. En este caso, la posición inicial, el radio. Eso es todo por el momento. Bueno, esto es, bueno, programación de objetos. Espero que lo tengas más o menos visto.
Acá, bueno, básicamente estamos creando los objetos que van a ser parte de la clase partícula. Y al pasar por esta función, bueno, se están con el self como que se autorreferencian en este sentido. Y podemos igualar los atributos, que en este caso, por ejemplo, la posición. Le igualamos a la posición que ingrese el usuario. Y el otro atributo que queremos definir es el radio, que también va a ser igual al radio que ingrese el usuario. Teniendo esto, ya digamos se crean nuestros objetos, pero faltaría empezar a hacer algo con ellos, así que vamos a crear métodos. El primer método que vamos a crear va a ser métodos. Métodos son funciones que, eh, que tienen los objetos, que pueden cosas que pueden hacer los objetos de la clase, en este caso de la clase partícula, y algo que queremos que hagan los objetos de la clase partícula es que se muestren. Entonces display va a ser justamente que se dibuje con pygame.draw.circle, se va a dibujar en la pantalla, en screen, se va a dibujar con un color, que bueno, en este caso lo vamos a poner para todo igual. Podríamos cambiarlo, pero bueno, vamos a dejarlo para todos que sea rojo, para todos los objetos va a ser rojo el color. La posición, eso sí que va a cambiar para cada objeto, va a ser self.pos, dependiendo del objeto que se pase. Y el radio también va a ser propio del objeto. El ancho lo vamos a dejar como 1, el grosor. Bien, eso ya debería darnos la posibilidad de crear objetos de la clase partícula. Para crear objetos bueno, para crear cualquier objeto de cierta clase, tenemos que invocar a la clase de este modo partícula, se abre paréntesis y acá se pasan todos los argumentos que van a por el constructor. Primero vamos a definir la posición de la partícula 1. Vamos a hacerlo con variables. Part1 pos es igual a, por ejemplo, 300, 300, como venimos haciendo. Esto lo vamos a completar, chao. 300, 300 es la posición de la partícula 1 y el radio que sea de 30. Bien, eso es todo. Vamos a pasarle ahora el argumento posición, partícula 1 pos, que va a venir para acá, y el radio, partícula 1 rad, que va a venir para acá y se va a asignar a este objeto partícula 1. Bien, teniendo creado este objeto, ya podemos verlo en acción haciendo un display de dicho objeto. Tenemos que hacerlo en el loop porque si no se nos va a borrar lo que sea que dibujemos. Part1.display, o sea, ahí estaríamos accediendo a este método que va a crear nuestro círculo en la pantalla con color rojo en la posición que le pasamos, en este caso en la posición 300-300, y con el radio que le pasamos, en este caso 30. Bien, se guarda y se corre. Deberíamos ver exactamente lo que vimos antes. Sí, ahí está. Este es nuestro círculo que antes lo habíamos dibujado. Recordás que pusimos py.draw, todo acá dentro de este while, pero ahora es un objeto, es una partícula y es mucho más interesante. ¿Por qué es más interesante? Y porque, por ejemplo, podríamos asignarle otra característica que nuestro círculo nunca antes podría haber tenido. Por ejemplo, podríamos asignarle ahora a la partícula una masa. Y va a tener ahora una masa que va a ser ingresada por el usuario en este nuevo argumento que estamos ingresando acá, que estamos creando. Y la partícula 1 masa va a ser igual, por ejemplo, a 10 kilogramos. Bueno, para poner comentarios en Python haces un numeral y después pones lo que vos quieras. Y tenemos que pasar este nuevo argumento. Masa. Que es esto va a venir acá y esto lo va a setear que el atributo de la partícula 1 sea la masa. Esto no va, digamos, no va a tener nada de especial porque por el momento no lo estamos usando, al menos no en este método. Pero bueno, está bueno que ya empecemos a darle cosas físicas a los objetos de Pygame. Bien, y bueno, y para poder ver que de hecho la partícula 1 tiene esta masa, podemos acceder a su atributo haciendo part1 masa. Podemos hacer un print
lo va a imprimir millones de veces, pero nos va a quedar claro que la partícula 1 tiene una masa de 10 kilogramos. Mientras la vemos mostrada en pantalla, se va a poner loco esto. Sí, ahí son los 10 kilogramos de la partícula. Esto está en un loop infinito, porque esto siempre es verdadero. Y esto hace que todo se dibuje. Bien, ahora otra cosa que quería hablar en este video. La posición, acá la estamos pasando como lo que se conoce en Python como un tuple, una tupla. Lo que se conoce también en matemática como una tupla, que son conjuntos ordenados de elementos, en este caso de números, que tienen cierta posición, en cual uno puede acceder mediante los índices. Bien, acá lo que queremos hacer es pasar a algo más útil, no usar las tuplas, sino usar algo mejor, que son los vectores de la librería de NumPy. Nos van a permitir hacer un montón de cosas en el futuro, así que vamos a ir directamente a por ellos. Import NumPy as np. NumPy. Bien, para descargarte NumPy, mirate un tutorial, pero no es difícil. Y lo vamos a importar como np, porque es el estándar, uno generalmente lo importa así. Y para acceder a las funciones de NumPy, simplemente np dot lo que sea, en este caso vamos a usar array. Pero bien, nosotros teníamos la partícula 1 posición 300. Bien, podemos hacer entonces partícula 1 posición es igual a np.array y acá empezamos a crear nuestro vector, que bueno, antes tenía en x300 y en y300, ahora va a ser lo mismo, pero lo vamos a hacer como un vector de NumPy. Podría de hecho hacerlo, bueno, vamos a hacerlo así por el momento, pero bueno, queremos que sea un vector en columnas, un vector columna. Esto en álgebra se ve claramente porque lo usan todo el tiempo, o sea, nadie, generalmente en álgebra siempre escribís todo en vectores columna y es más, es un poquito, o sea, te ocupa más en la página, pero después se ven los beneficios. Se ve más claro. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a usar vectores columna para dar la posición de la partícula. ¿Cómo se hacen los vectores columna en Pygame? Bien, haces en NumPy. Haces dos corchetes iniciales y adentro de los corchetes pones los componentes del vector también en corchetes. Por ejemplo, si yo fuera a crear el vector 300-300, debería ser 300 adentro de corchetes, coma, eso sería la componente en X, otros corchetes y adentro 300. Y así crearía el vector columnas 300-300, que si bien mirá que es bastante más complicado de lo que fue crear simplemente el 300-300 con el tuple, esto nos va a dar muchas posibilidades de hacer cosas cool en el futuro, porque la librería de NumPy es mucho más compleja que las tuplas. O sea, uno con estos vectores puede hacer multiplicación escalar, multiplicación vectorial, nada, transposición, es una cosa muy útil. Bien, así es como creamos un vector columna. Y los vamos a hacer siempre en columna porque todas las funciones de NumPy le tenés que pasar vectores en columna. El que lo hizo se ve que era un matemático, o sea, un amante del álgebra lineal y quería que todo estuviera en vectores columna, así que así es como vamos a trabajar. Bueno, vamos a crear entonces la partícula en la posición 300-300 y esto lo vamos a pasar directamente ahora. Bueno, podremos de hecho comentar esto, ya está, no nos sirve porque empezamos a usar NumPy. Esta va a ser la posición de la partícula 1. La partícula 1 tiene el radio 30, tiene masa 10 y tiene esta posición de 300-300 como vector en NumPy, que va a pasar ahora a acá, a hacer la nueva partícula 1, el nuevo vector de posición de la partícula 1. Y bueno, va a llegar acá, se va a convertir en setPos y va a, esperemos, dibujar nuestro círculo. Veamos. Sí, sigue funcionando perfectamente. Pygame soporta los objetos de la librería de NumPy. No sé si digamos, promueve que se usen, porque también tiene su propia librería de vectores que se llama
Pygame.math creo, la cual está buena. Yo lo sé en su momento, pero una vez que vas por NumPy no volvés. Así que bueno, vamos a usar eso. Eso es todo lo que quería mostrarte hoy. O sea, básicamente fue la creación de las partículas y la utilización de NumPy como nuestro nuevo sistema de vectores, de creación de vectores. Y esto lo vamos a usar en el siguiente tutorial, así que vamos a construir a partir de esto. Ahora sí que construimos cosas que vimos previamente. Así que bueno, gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial.